pues ayer tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores pues dieron ya la declaratoria a esto que sería la Guardia Nacional, y para pues más o menos desmenuzar un poco de cuál puede ser el posible escenario que sigue después de esta declaratoria. Agradezco que nos tome la llamada a Eliana García. Ella es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra y defensora de derechos humanos, quien pues, con ella hablaremos sobre esta aprobación ya constitucional de la Guardia Nacional en el Congreso y sus implicaciones. Eliana, muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Buenos días, gracias a ustedes por la confianza. Pues la pregunta obligada, ¿qué podemos esperar una vez que ya quedó totalmente aprobada? Ya es una reforma constitucional esta Guardia Nacional, arrancan pues ya sus leyes secundarias y pues ya en breve la veremos puesta en marcha. Bueno, pues lo que nosotros como colectivo hemos analizado es que a pesar de que no era necesaria una reforma constitucional para poder tener un cuerpo de policía civil con una serie de características que quedaron en la reforma, sí es un avance distinto en relación con lo que había. Sobre todo, no se puso en el texto constitucional nada que esté vinculado con devolver a los militares en el cuerpo del texto, y en el transitorio 5, aunque es un transitorio que refleja esta concepción de militarizar la seguridad pública, al menos ya tenemos tres cosas fundamentales. La primera, y es parte de lo que nosotros estamos visualizando hacia las leyes reglamentarias, es que ya hay un plazo claro que no teníamos, que son los 5 años. La milicia se despliega masivamente en 2006 por el presidente Calderón, sin un plazo, y tuvimos 12 años de militares haciendo tareas de seguridad pública encubiertas en seguridad interior. Entonces ya ahorita hay un plazo, son 5 años. Está ahora claramente ya definido que están haciendo tareas de seguridad pública. Y entonces ya nos quitamos el fantasma de estar queriendo usar el eufemismo de seguridad interior para poder enmascarar las tareas que han estado haciendo. También es algo que le da claridad. Y con esto nosotros entendemos que lo que se hizo fue hacer una suspensión de garantía del artículo 21 constitucional, que establece que las autoridades civiles son las que se encargan de la seguridad pública, y entonces en el transitorio se establece una suspensión de esta garantía, al igual que se hace una suspensión del artículo 129 en ese transitorio, en el sentido de que las Fuerzas Armadas sí están haciendo tareas distintas a su disciplina militar durante un periodo de 5 años. Entonces hay una claridad también en cuanto a que hay una virtual suspensión de 2 garantías constitucionales en esos transitorios, y por lo tanto también son impugnables cualquier acción que se realice que esté de alguna manera en contra de lo que la propia delimitación de ese transitorio establece. Y lo más importante, y que también tiene que ver hacia lo que estamos esperando de las leyes reglamentarias, se establece por primera vez en el texto constitucional, aunque sean los transitorios, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al establecerse que tiene que ser subordinada, o sea, claramente ahí son autoridades civiles. Por eso que quedó claramente en el texto constitucional que la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fiscalizada, regulada, lo cual quiere decir que tiene que haber en la ley un mecanismo clarísimo de control constitucional, porque tiene que ser fiscalizada y regulada la participación de las Fuerzas Armadas, temporal, con lo cual está ya el plazo y no podrá haber por lo pronto ninguna ampliación de la temporalidad, y extraordinaria. Estas características
nos generan que en la ley reglamentaria tenga que haber una definición muy clara de estos controles y contrapesos constitucionales a la participación, lo cual no ha sucedido porque nosotros tenemos desde 2006 una virtual acción de estado de excepción sin que haya ningún contrapeso, ninguna manera de controlar la actuación de las Fuerzas Armadas. Y si nosotros lo vinculamos con una decisión que tuvo el INAI el día de ayer, de que las Fuerzas Armadas tienen que clarificar y transparentar cuántas personas han sido muertas, han muerto en acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, que desde hace 5 años las Fuerzas Armadas decidieron ocultar esta información, entonces nosotros vamos generando una posibilidad de tener claridad de cuál es la actuación del Ejército en la vida pública mexicana. Y en las leyes reglamentarias estamos nosotros construyendo, porque así como presentamos una propuesta para la reforma constitucional que por fortuna fue escuchada por la oposición y también por el grupo mayoritario en la Cámara de Senadores, estamos ya trabajando propuestas para que la regulación de la propia Guardia a través de la ley reglamentaria se corresponda sin equívocos con lo que quedó en el transitorio segundo, en donde también viene la ley del uso de la fuerza, que también pensamos que es un logro que sea una ley nacional de uso de la fuerza, porque una ley nacional obliga a todos los cuerpos que están haciendo tareas de el monopolio del uso de la fuerza a controlarse de acuerdo a los estándares internacionales, y esto también para nosotros es algo que claramente nos permite que empiece a haber controles. Ni la Policía Federal ni las policías estatales han tenido, digamos, un control real del uso de la fuerza, y a pesar de que desde la sentencia de Atenco de la Suprema Corte de Justicia se estableció que tenía que haber una legislación en la materia. Entonces pensamos que hubo avances, no hubiéramos querido que hubiera reforma constitucional, pero que hubo una posibilidad de establecer ciertos mecanismos que nos permitan controles y contrapesos constitucionales a la participación. Se está mandando el mensaje correcto a la población de un gobierno que trae como uno de sus ejes rectores la pacificación del país, entonces. No, claro que el mensaje correcto de ninguna manera era, el gobierno no está mandando ningún mensaje correcto cuando lo que determina es elevar a rango constitucional lo que ha sido una estrategia fallida de seguridad. Ese no es el mecanismo para pacificar. Nosotros incluso desde el 12 de julio de este año, del año pasado, nos sentamos con el ahora secretario de Seguridad, el licenciado Alfonso Durazo, para presentarle una propuesta integral que le llamamos incluso la ruta de la pacificación, y era una propuesta que no implicaba de ninguna manera llevar a la Constitución ninguna militarización de la seguridad. Le planteábamos que había, y eso es algo que falta en cualquier definición, que había que construir un plan de desmilitarización de la seguridad en nuestro país que fuera regresando de manera paulatina, porque nunca hemos dicho que los militares tengan que salir de la noche a la mañana, sino que fuera desmilitarizándose paulatinamente la acción de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y lo que nos hemos encontrado con este nuevo gobierno es que no solo hay un plan de desmilitarización, sino que además se ha ido empoderando a las Fuerzas Armadas con otras tareas que no están dentro de sus facultades constitucionales, y que cuando menos una de ellas, como fue que iban a estar haciendo la de inmobiliaria en la construcción de unos departamentos de lujo en Santa Fe, ya fue echada para atrás. Pero de todas maneras sigue la intención de que sean los que se hagan cargo de la administración del aeropuerto de Santa Lucía, lo cual no está entre sus facultades constitucionales. O sea, no es un buen mensaje el que mandó el gobierno en relación con darle facultades en la Constitución a Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, porque además
se han ido empoderando muchísimo a partir de su participación en tareas de la vida pública en nuestro país. Y ante este panorama, Elena, ¿cuál sería ya ahora el papel de los colectivos como el de Seguridad Sin Guerra o de algún otro colectivo y la sociedad civil una vez que entre en vigor y ya entre en trabajos la Guardia Nacional? Bueno, nuestro primer papel es seguir siendo vigilantes. Si ustedes han seguido la ruta del colectivo de Seguridad Sin Guerra, ahí habemos personas que hemos estado pues pendientes del tema de la seguridad nacional. Yo cuando fui diputada trabajé la Ley de Seguridad Nacional y hemos estado todo el tiempo alertas de esta circunstancia y nos toca seguir estando en esta ruta de estar viendo qué está pasando con las Fuerzas Armadas. Segundo es tener una propuesta muy clara, muy sólida para la reglamentación secundaria. Ajá. Y la tenemos nosotros al interior del colectivo. Hay especialistas que vienen trabajando la legislación en materia de uso de la fuerza desde hace muchísimos años. Una primera propuesta de personas que están en este colectivo se presentó desde la legislatura 60 y luego la 61. Entonces tenemos, digamos, una propuesta sólida que vamos a poner a disposición de los legisladores en materia de uso de la fuerza, estar al tanto y proponiendo también en cuanto a la reglamentación de la Guardia Nacional, la ley orgánica, que se cumplan los parámetros que fueron establecidos en el transitorio, y además estar al tanto de que si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la que está a cargo de la Guardia Nacional, pues entonces estar al tanto de quién va a estar al frente de la Guardia Nacional y cuidar que ahí se cumplan parámetros y perfiles acorde a lo que se definió en la reforma constitucional. Y también en cuanto al registro de detenciones. Pero no solo. Ajá. Seguramente se tendrá que reformar la ley del servicio civil en relación con ahora lo que se estableció de las reservas, que finalmente es la base de lo que antes era la propuesta de Guardia Nacional, ahí sí como una guardia completamente conformada por ciudadanos. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública habrá también que estar pues viendo cómo se hacen las reformas acordes a la necesarísima y obligada acción de fortalecer a las policías, porque si no se fortalecen las policías, como dice el transitorio séptimo de la reforma, entonces cualquier posibilidad de la desmilitarización del país no va a suceder, y estar también al pendiente de cualquier acción de carácter legal que hubiera que pues interponer ante las instancias jurisdiccionales en el sentido de que hay un incumplimiento de lo que claramente se ha establecido en la reforma en tanto a la temporalidad, a la subordinación, a lo extraordinario, a la regulación y fiscalización de las acciones de la Guardia, porque esto implica que cada que haya uso de la Fuerza Armada tenga que haber un plan con tiempo, con subordinación clara de qué autoridades, cuál es el mecanismo para fiscalizar las acciones y cuál es el mecanismo para regular lo que estén haciendo las Fuerzas Armadas. Por eso yo decía, los 5 criterios que se establecen en el transitorio 5 son motivo de que cada vez que el señor presidente quiera disponer, de acuerdo a lo que establece los transitorios y el 89 constitucional en la fracción sexta de la Fuerza Armada, tiene que haber en el plan de esta disposición de la Fuerza Armada un control, regulación, fiscalización, temporalidad, subordinación y que sea una acción realmente extraordinaria. Por eso decíamos que es algo que ayuda a tener controles. Pues Elena García, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra y defensora de derechos humanos, muchísimas gracias por compartirnos esta lectura y por tomarnos la llamada este viernes. Pues yo le agradezco y yo le quisiera decir algo que algunos de nosotros, en este periodo de nuestro país, la acción más subversiva es la recuperación de la paz. Y la recuperación de la paz no se hace con los militares. Por eso hemos estado peleando porque no se preserve, no se mantenga la militarización de nuestro país. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Si nos permite, bueno, pues estaremos en contacto con usted una vez que comience toda esta legislación, sobre todo de las leyes secundarias y todo lo que implica
darle vida a esta Guardia Nacional. Pues yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias y buenos días al auditorio. Muchísimas gracias.